Buenas tardes. Bueno, amigos del ferrocarril, como sabéis, desde 2019, si no recuerdo mal, estamos compaginando las actividades del modelismo, bueno, pues con un poco de cultura y un poco de ir conociendo mejor la historia de nuestros transportes. Luis, que es ahora la persona que voy a presentar de la cantera, es un honor el tenerlo aquí porque sencillamente ha escogido el mejor de los temas. El ferrocarril valenciano, como sabéis, ha estado siempre un poquito en segundo lugar. Francisco Valls, el primero que estudió en España los ferrocarriles en los años 60, ya dijo que existían en el Archivo General de la Administración mucha información, pero faltaban algunos datos de los ferrocarriles del este de España. Qué curiosidad. Bueno, pues estamos un poco remediando esta situación, un poco hablando de lo nuestro, de nuestra historia más próxima. Estamos hablando apenas de unos 160, 175 años. La historia nos suena a todos, la AVT, Almansa, Valencia, Tarragona, el Marqués de Campo, en fin, todo lo que fue nuestros primeros ferrocarriles de ancho ibérico. Y después hablaremos de muchos más detalles, porque aquí hemos traído, como siempre, el teatrillo que montamos con documentos originales, que no los habréis visto nunca, que son auténticos, con la firma del Marqués de Campo incluido, y un poco hablaremos de las curiosidades, como era, por ejemplo, los coches Imperial, que fueron los primeros en España, 1862, y muchísimas otras curiosidades que lamentablemente no siempre se cuentan en la crónica urbana, en la prensa, en otros medios. Y ya sin más, os presento a Luis Merino Richard, 20 años, estudiante, y que dentro de poco pues, seguramente será licenciado en Historia porque le encanta el tema y para nosotros es un honor. Es un honor que haya documentación, que haya quien le guste y que haya gente que nos releve, porque algún día tendrá que hacerlo, y que nos hable de cosas tan divertidas y tan culturales. El ferrocarril no solo es historia, es mecánica, es tradición, es un poco todo lo que hemos sido. Los pueblos están donde están y son lo que son gracias a los medios de comunicación que tenían. Y nada más, no me alargo más y os dejo con Luis Merino. Para cualquier pregunta o eso, pues al final, si os parece, la vamos detallando. Pues muchas gracias, Juan Luis. Bueno, soy Luis Merino, yo he sido aficionado desde que tengo memoria y empecé este proyecto con lo que pensaba que era un pequeño proyecto, que era la antigua estación de Xàtiva, que era una antigua estación que había de la VT, se decía que era de la línea de Alcoy. Entonces empecé a investigar, a ver la estación, porque quería hacer un módulo, como los que hay muchos en la asociación, que solo muchos conocéis, un módulo a escala, a ver de esta estación qué podía hacer. Empecé a investigar, descubrí que la estación era mucho más grande de lo que tocaba y habían cosas que me faltan. Digo, hay cosas que no tienen sentido. No porque un edificio tan grande, playa de vía tan pequeña, parece que tenga pocas vías, no me cuadraba. Entonces decidí, como de la estación no hay nada, voy a buscar de la compañía, que seguro encuentro algo. Empecé a investigar, a aprofundir, encontré cosas de la compañía, cosas muy interesantes y proyectos y cosas que iremos viendo en esta conferencia sobre el porqué de algunas de las cosas y cómo funcionaba la compañía. Que la verdad que hay cada historieta que seguro que os entra risa. Así que nada, muchas gracias. Espero que os haga menos en mi primera conferencia. Y Juan, te lo he dicho antes, si me enrollo me cortas. Que si no, aquí estaremos todo el día y tampoco es plan. Pues nada, por el principio, estos son los temas que hablaremos. Primero, el Valencia Madrid Railway Company, que fue el primer proyecto que hubo antes de la VT, la figura del Marqués del Campo, que entre estas cosas fue quien impulsó principalmente la VT, y luego las distintas secciones, del Grao a San Felipe de Xàtiva, de Almansa a Xàtiva, la de Tarragona, y luego otros ferrocarriles que luego fue comprando la VT. Además del proyecto del famoso proyecto Xàtiva-Alcoi, que no vio completar Campo, y también una pequeña
curiosidad de la VT de cómo fue una empresa tan grande que Norte y MZA, que en su momento eran muy grandes, se vieron su reinado en jaque porque la empresa llegó a ser muy importante y llegaron a enfrentarse estas dos por intentar controlar la VT y comprarla. Y por último, el material motor, y me gustaría hacer un pequeño inciso en qué es lo que ha llegado hasta nuestros días de la VT. Que, aunque sean muchos años, tenemos un poco de historia aún, que si trabajamos, pues aún conservarla. Así que nada, empecemos por el principio. El primer proyecto llega en 1845. Este proyecto fue un primer inicio de un trayecto de hierro desde Valencia hasta Madrid vía Cuenca. Entonces, este se propuso en las Cortes y no se estuvo mirando, y entre ellos llegó el Juan Subercase, que es un ingeniero bastante importante de la época, el cual vio el proyecto, se interesó y esto influenció el trazado para que en vez de fuese por el interior de Cuenca, fuese por Alcira y Sátiva, el interior de Almansa hasta Madrid, porque consideraba que era un trayecto mejor. Pues la empresa se fundó junto a un agente comercial, Prospero Bonli, francés, que ayudaba a la gestión de la empresa y a conseguir fondos, y gracias a su trabajo fundaron un consorcio anglo-español en el cual empezó toda la empresa. Entonces, el primer proyecto era de Valencia por Almansa hasta... tenía que unir con la línea de Madrid al Escorial. ¿Cuál era el problema? Ya fue el primer problema que había. No, Madrid del Escorial. El Madrid de Alicante aún no estaba proyectado. Eso lo iremos viendo. ¡Ostras! ¿Cuál es el problema? En la línea de Madrid del Escorial estaba asignada al marqués que hablaremos, el marqués José Salamanca, que luego fue quien fundó la famosa MZA. ¿Cuál fue el problema? Aquí había una pequeña indecisión porque se estaba buscando a ver con qué puerto unir Madrid, porque, también un pequeño inciso, Juan Subercase, este fue el que propuso el modelo radial y que era el mejor para España, así que si os queréis cagar del modelo radial, culpa suya. Bueno, el gobierno estaba estudiando con qué puertos unir a Madrid, porque estaban estudiando. Salamanca defendía que Alicante sería el mejor puerto para unir Madrid. Subercase decía que el mejor sería Valencia, y en cambio el gobierno también estaba estudiando Cartagena por su implicación militar. Entonces la empresa intentó hablar con Salamanca para hacer aunque sea una estación conjunta, pero Salamanca él no quería. Entonces el proyecto empezó a estancarse. ¿Qué pasó? Los accionistas que habían empezado pues a invertir dinero no vieron que el proyecto no avanzaba. ¿Qué pasó? La empresa vio que los fondos se iban, entonces decidieron, para contener a los accionistas, dividir el trazado en 8 secciones. Entonces, aunque no pudiesen hacer la línea de golpe, iban dividiéndola y en ciertos trozos podían empezar a hacer los primeros servicios. Y es así como se propone el primer trazado del Grao de Valencia hasta Xàtiva. Pero pese a proponerse nuevo trazado, la crisis del 47 hundió el proyecto. Y con la llegada de Narváez, y por lo visto la empresa hizo unas tácticas especulativas bastante raras, al final la empresa se disolvió. Entonces el proyecto se paró, todo el dinero volvió a los contribuyentes y se quedó ahí. Pero no es de la empresa antigua, porque de esa empresa apenas nada. Esto es un título de obligación para las acciones del Almansa Valencia-Tarragona. Pero bueno, cuando se paró el proyecto, en cambio, el Marqués del Campo estuvo pendiente de este proyecto, ya que con el anuncio del ferrocarril, el puerto del Grao empezó a ampliarse y a hacer obras de limpieza, de mantenimiento y demás. ¿Qué pasa? El Marqués del Campo quería que el puerto del Grao se ampliase. Entonces, al ver que el proyecto se paralizaría, dijo, pues si me hago con el proyecto,
aseguró que las obras del Grau continúen. Y es así como en 1850, bajo Bonney, porque realmente lo consiguió Bonney el contacto, pero luego firmaron un tratado con campo privado, o sea que Bonney tendría parte de los beneficios. Entonces Campo fue quien se quedó al final con la concesión y empezó con la primera sección del Grau de Valencia Xàtiva. Así que hablemos un poco de Campo. Nació en Valencia en 1814, fue comerciante, editor político, alcalde de Valencia, y entre los diferentes propiedades que tenía era el Diario de las Provincias, que en su época era el Mercantil, y la Sociedad Valenciana de Crédito y Fomento. Quedaos con esto, lo he puesto en negrita, porque va a ser importante más adelante. Muy exacto. Y entre sus grandes cosas, era un gran especulador financiero. La verdad es que el hombre iba moviendo mucho el dinero, la VT llegó a ser muy grande, generó mucho dinero, pero curiosamente siempre le faltaba el dinero. No, las vías le faltan dinero, apenas hay mantenimiento, no había dinero. ¿Dónde estaba el dinero? No se sabe. Solo él lo sabe. Y nada, en 1874 fue ennoblecido por el rey Alfonso XII por su contribución a la restauración borbónica. Por eso lo que se conoce como el Marqués del Campo. Y si os parece, empecemos con la primera sección. El 21 de marzo de 1852 se inaugura el primer trazado, que es el tercero en toda España. Las obras empiezan al poco de hacerse la concesión, en 1851. Y en tan solo 13 meses se inaugura el primer trazado, desde el Valencia Grau hasta lo que es ahora la plaza del Ayuntamiento, que es donde estaba la primera estación de Valencia. También comentar que esta empresa tenía una característica muy única, y es que en vez de esperarse a terminar todo el trazado, en el momento que terminaban las obras de una sección, la ponían enseguida en servicio, para recaudar fondos lo antes posible. Se notaba que Campo lo que quería es hacer las obras y recaudar lo antes posible, así amortizaba bien la línea. Pues nada, aquí tenemos un plano original de la estación de Valencia en 1852. Se puede ver el edificio y cómo tenía una placa giratoria para dar inversión a las locomotoras. Luego, estos son otros planos, ya es del edificio de Valencia, los interiores y demás, que es bastante interesante. Pues nada, las obras avanzaban con una rapidez enorme. El 24 de octubre del mismo año del 52 se inaugura el trazado de Valencia y Silla, junto a las estaciones de Alfafar, Massanassa y Catarrocha. En unos meses ya recorrido hasta Silla. Y junto a las estaciones, las obras iban muy rápido. ¿Por qué iban tan rápido? Campo no era de gastarse el dinero. Él quería ir rápido para conseguir dinero, para conseguir rentabilidad cuanto antes. Entonces, su método de construcción era colocar la vía sobre el mismo terreno, aplanando si es un poco el terreno, aplanaba el terreno, ponía las vías y que circulen las locomotoras. No se escatimaba ni en poner balasto ni nada. En la misma tierra ponían las vías y ellas iban. Igual que estos son todo planos originales de las estaciones de los años de 1850, los proyectos originales de las estaciones que se hizo. Luego, en diciembre del 52, 2 meses después, el Silla Benifalló. Aquí esto es un plano del sistema de puentes que usaba, de nuevo, para no escatimar en gastos. Lo que hacía es que construía los puentes de madera. En vez de hacerlos de hierro, los construía en madera usando el sistema Town, que es un sistema bastante popular que había y se usaba mucho en Estados Unidos para construir puentes. Luego, el 23 de febrero, apenas 4 meses después, el Benifalló Alzira, con la estación de Alzira, que me gustaría hacer un pequeño inciso, porque no sé si se verá bien, pero en el recuadro de abajo veis cómo el andén está en la segunda planta. Está la parte de baja, sube y el andén está en la segunda planta, en vez de estar abajo, ser 2 plantas. Como que la estación, aquí el andén está en la segunda, arriba es.
Yo lo vi, me pareció bastante interesante porque creo que no es una estación muy común verlo, al menos verlo aquí. Sí, Benifayó sube un poquito también, hay una escalera, pero sí, sí. Pero depende. tenerlo, o sea, tener la Sí, parte de abajo sí. y una subida Sí, sí. totalmente grande. Esto de aquí son horarios que se publicaron en las provincias cuando se inauguró el trazado de Valencia a Alsira, con sus horarios, los servicios que hacía y a qué horas. Y también de Valencia al Grao. Luego, el 9 de abril del 54, el Alsira al Carcaixent. Aquí ya hemos tardado un año. ¿Qué ha pasado para tardar tanto? Porque la sección son solo 3,6 kilómetros. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí Campo tuvo un problema. Este plano que he puesto es del proyecto original sobre el puente que iba a cruzar el río el Xúquer. ¿Cuál fue el problema? El río era mucho más caudaloso y más grande de lo que se pensaban. Entonces, con el sistema TAU de madera no servía. Demasiado grande, era muy inseguro. Entonces, parando las obras, estuvo intentando buscar soluciones, al final no le tocó más remedio que pedir un puente metálico a posta a Inglaterra para poder hacer el cruce del río Xúquer, porque si no, no podían cruzar. Y esto es una foto de ese momento, cuando se está sustituyendo el puente de madera con el metálico sobre el río Xúquer que pondrían para el paso. También decir que durante esta época la gente que tenía carreteros, todos los carreteros, gente que transportaba mercancías en carros, claro, al ver el ferrocarril, su negocio se iba al traste, porque con un tren puedes cargar miles de carros. ¿Qué pasa? Hicieron sabotajes en la línea. Como los puentes estaban hechos de madera, los incendiaban, entonces destruían los puentes. Y la línea también, arrancaban vigas, hacían destrozos de todo tipo. Entonces, tuvo también que sustituir los puentes que quemaban con otros nuevos, también de madera. Luego ya, después de este último trazado, las obras volvieron a avanzar con mucha rapidez. Y en julio del 54 ya se inaugura de Carcaixent a Manuela. Para luego, ya finalmente, después de cruzar el Albaida, un 19 de diciembre de 1854 se llega a Xàtiva. Por fin, la estación que todo estaba esperando, con una enorme celebración, vino el Marqués del Campo, gobernadores, hizo una gran celebración, mucha emoción y euforia por fin terminar el ansiado trazado de unir el ferrocarril Valencia con Xàtiva. Hay alguna que otra historieta, pero si eso la reservo para el final, para no alargar. Ahora llega el salseo, que seguro que era todo lo que nos gusta. La sección de Almansa-San Felipe de Játiva. Yo la he llamado la batalla de Almansa porque yo creo que se lo merece. Aquí tenemos a los dos rivales. A la izquierda, el Marqués del Campo, el promotor de la VT, y a la derecha, José Salamanca, el que tenía el Madrid Aranjuez y luego más tarde inauguraría la MZA. Pues bien, estos ya empezaron con el control de su enfrentamiento en 1852, cuando iniciaban las obras del Valencia al Grao. Ya paralelamente a estas obras, Campo intenta hacerse con la concesión de Valencia hasta Madrid, porque será el plan original de la línea. ¿Pero qué pasó? El gobierno en el 52 aún continuaba indeciso y no sabían aún muy bien por tirar. Pero Salamanca, que defendía por Alicante, tenía un enchufe dentro del gobierno. Entonces, gracias a ese enchufe, consiguió que la línea de Madrid hasta Almansa se la adjudicaran a él en su totalidad, con buenas subvenciones para que él tuviese la línea bien hecha. El Marqués del Campo eso le dolió, porque vio frustrado su plan de poder unir con Madrid. Pero consiguió el trazado de la Encina hasta Almansa. Al menos esa sección ya la tenía. Y ya podría unir por Xàtiva. Entonces los dos fue el primer enfrentamiento que tuvieron. Aquí
hecho una pequeña confección, porque una vez llegaron a la encina, bueno, cuando empezó Campo en el 52 ya quería iniciar las obras, porque ya quería terminar las obras antes que Salamanca. Él quería ser el primero en llegar. Entonces, para llegar hasta Xàtiva, después de la encina, se propuso un primer trazado. Este trazado iría siguiendo el río Cañoles, por la Font de la Figuera, por el puerto de Almansa, y de ahí ya llegaría hasta Xàtiva. Este primer trazado no se aprobó porque tenían pendientes muy fuertes y requería algún túnel de gran importancia. ¿Qué pasó? El gobierno no tenía muy claro si la línea iba a ser muy segura, se preocupaban por la seguridad de la línea y de los trabajadores. Entonces, en un principio este proyecto se paró. ¿Qué pasa? Campo no podía esperarse, él quería terminar antes que Salamanca, empezar con las obras antes. Entonces, propuso un segundo trazado, que es este azul. El rojo que veis arriba es el primer trazado, el trazado que se propuso. El de abajo fue el propuesto por Campo, que era su favorito. Su propuesta era seguir el río de la Vall d'Albaida, pasando por las localidades de Fontanars, Ontinyent, Aielo y Xàtiva, que en su época eran localidades con una fuerte presencia de industria textil. Y claro, industria textil potente, más dinerito. Y el proyecto era tan bueno que Campo empezó las obras sin tener ni el permiso ni del gobierno ni de la propia AVT. Él, sin permiso de nadie, empezó a construir y a planear terrenos. En Belluso empezó la primera sección sin tener ningún clase de permiso. ¿Qué pasó? El gobierno, cuando se enteró, promulgó una real orden prohibiéndole continuar con las obras hasta que tuviese los permisos necesarios, como es lógico. ¿Cuál fue la respuesta de Campo? Ignora la real orden. Él continuó aplanando, continuó taladrando túneles, por si acaso al final apoyaban este trazado que él tanto quería. Pero después de un reestudio se vio que este trazado propuesto por Campo era muchísimo más largo. Y se preocupaba que, claro, mercancías ir por un sitio más largo, al final resultaba un problema. Y hacías por el recorrido que hacía. Entonces, este proyecto de Campo se descartó y se aprobó el primero propuesto, ya que se vio que sí que era factible. Entonces empezaron las obras. Pero Campo no estaba por la labor de dejar el proyecto. Él continuó luchando por unir estas líneas, que desgraciadamente no lo vio cumplir, pero el proyecto lo hizo. Ahora llegamos a la segunda parte. De la Almansa a la Encina. Aquí tenemos otro problema, otro gran enfrentamiento entre estos dos marqueses. Desde Almansa hasta la Encina, las líneas de la AVT y del MZA debían de convivir, porque conforme era la orografía, ambas líneas tendrían que seguir un camino común y luego separarse hasta ir a Alicante o a Xàtiva. ¿Cuál es el problema? En 1852, por la cartografía que había y los estudios del terreno, es que fuese muy sofisticado. Entonces, cuando ponían los dos planos, se veían como en ocasiones las líneas iban paralelo, luego se separaban a lados opuestos y luego se cruzaban entre ellas. Entonces, no se sabía por dónde tenía que ir exactamente ninguna de las líneas. Campo, al ver esto, y jodido porque Salamanca le había quitado en la unión con Madrid, decidió aprovechar este rifirrafe y este problema de la cartografía para empezar a construir en el lado de Almansa, entorpecerle las obras. Así evitar que ser él el primero en llegar. ¿Cuál fue el problema? Almansa a Salamanca no le hizo ni puñetera gracia. Y ¿qué hizo? Denunció a Franco. A Campo. Gracias a un enchufe, como no, porque aquí iban los dos con enchufe. Era amigo del gobernador de Albacete y un enchufe que tenía en el gobierno. Denunció a Franco. Otra vez. A Campo. Y hizo que le paralizaran las obras.
¿Qué pasa? A Campo no le hizo ni gracia y denunció a Salamanca a las Cortes. Al final, el rifirrafe en estos dos eran como niños pequeños. Yo quería construir la línea, no, yo tenía que ir por aquí, no, tú no sé qué. Tuvieron que intervenir las Cortes. Las Cortes dijeron, mira, las dos líneas son subsistentes. Desde el trazado de Almansa hasta la Encina, deberán de ir las dos líneas en paralelo como si fuese una vía doble. Allí hasta la Encina. Luego ya cada uno que se vaya donde tenga. Las líneas, la vía funcionaba como una vía doble en la teoría, pero cada vía tenía su independencia. Cada línea tenía sus métodos de señalización, si requerían hacer algún apeadero lo podían hacer, pero tenían que ir en paralelo. Exacto. Luego, 18 kilómetros, la primera doble vía de España. Y al final se construyó. Se calmaron los dos y construyeron la línea. Luego llegaron a la Almansa, de Almansa llegaron a la Encina, y en 1853 decide Campo parar las obras. Con el cambio de gobierno pensaba que tal vez este nuevo gobierno se decantaría por la línea de Alicante, entonces no la aprobarían los últimos trazados hasta Xàtiva. Entonces, por una medida simplemente de seguridad, paró las obras hasta que viese que el proyecto era factible. Por suerte no pasó, y en el 56 reanudó las obras. Llegamos un año después, el 19 de noviembre del 57, se inaugura el Xàtiva a la Alcúdia, para luego, exactamente un año después, de la Alcúdia a Moixent. Y luego, en 1859, la totalidad de Almansa. Entonces, ya en el 59, toda la línea de Almansa hasta Valencia quedaba totalmente inaugurada. Aquí esta es una foto de Xàtiva, donde podemos ver los dos trazados originales de la VT. El que va a la derecha es el que va a lo que hoy sería la estación vieja, y el que va a la izquierda es ya el trazado de Almansa. Viendo este trazado podéis pensar, un momento, si un tren va de Valencia a Xàtiva y luego a Almansa, ¿cómo vuelve a Almansa si la estación está a la derecha y el recorrido a la izquierda? Muy fácil, llegaban a Xàtiva y una vez el tren llegaba allí, daba marcha atrás con la composición, llegaba hasta el cambio de agujas y luego allí continuaba con el camino a Almansa. Muchos podéis pensar, ¿qué clase de lógica tiene esto? Porque unos años más tarde se construyó en este trazado lo que sería la estación nueva. ¿Por qué Campo haría esta estupidez? Muy sencillo. Recordemos que las obras se pararon en el 53. Entonces, la sección hasta Xàtiva se está construyendo. Una vez llegó en el 54, el Campo aún tenía la estilla de que podía unir Xàtiva con Alcoi. Entonces, él decidió colocar la estación ya dirigida hacia Alcoi. Entonces, como él estaba convencido que la línea se le iban a aceptar, ponía ya la estación en dirección a Alcoi y así ya tendría el recorrido hecho. No tenía que hacer otra estación, porque él estaba convencidísimo que le iban a aprobar la línea. De hecho, la estación de Alcoi tardó bastante. Muchos dicen que duró 3-4 años. No es verdad, duró mucho tiempo en servicio. Ya lo comentaré porque para la estación de Alcoi también merece su propia conferencia, la de Xàtiva Vella. Se supone que es una foto desde el castillo, se supone, ¿no? Claro. Sí, desde el castillo no. Más... porque el castillo está más a la derecha, por esa zona. Sí. Pues al final no fue así y nada, y se inauguró todo lo que vendría siendo el Almansa-Valencia. Llegamos a Valencia-Tarragona. Una vez, otra vez, en el 45, se propuso la primera iniciativa para unir el ferrocarril de Valencia a Barcelona. Dos puertos muy importantes y ya se estuvo viendo cómo unir estos dos. El proyecto se empezó a cambiar, se propuso, se cambiaba y al final, en el 56, con influencia de Campo, el trazado fue de Valencia a Tarragona, en el cual participaban las sociedades de Catalana de Crédito y la Valenciana de Fomento. ¿De quién era la Valenciana de Fomento? El banco que hemos dicho. En el 61
hubieron problemas. Hubo una gran crisis en España y el proyecto, bueno, el 57, perdón, hubo una gran crisis en España. Entonces la catalana se decidió retirar del proyecto por el tema de la crisis, pero la valenciana se quedó. Entonces, cuando se acabó la crisis, en el 61 aún estaba el proyecto a la valenciana. Y como era propiedad de Campo se quedó con la concesión, pasando a ella un año después a la VT. Y ese mismo año, en febrero o marzo, empezaron ya las obras a Tarragona. Se empieza en febrero o marzo y en diciembre del 62 se llega a Castelló. Se han hecho 66 kilómetros de vía en 10 meses. No quiero ver cómo era el estado de la vía, sinceramente. Pero eso hoy en día... Eso hoy en día, vamos, impensable. Ya para cero. El Sátiva Moisén, ¿cuántos tuvimos? ¿13 años? Mira. Demasiado listo. Hombre, es un terreno favorable, pero... Sí, pero coño, 13 meses. Pero se dice que había momentos que había 1.700 personas picando piedra y tirando vía. No, allí Claro, iban a saco. Eso es un poderío que hay que... Ahí, él iba a saco, él iba a por todas. Aquí vemos la sección del trazado y aquí a la derecha una foto original durante la construcción del trazado a Castelló, con distintos maquinistas y obras y obreros allí trabajando en el trazado. Bueno, el anterior es que me ha sabido muy mal porque es muy buena, la anterior, la del Imperial. Es que ya son los primeros coches que tenemos que ver. Seguramente es la segunda serie. Esto ya es la segunda. Los hablaremos. Tranquilo que hablaremos de los Pero Imperial. para que la gente ya vaya reteniendo que tenían arriba otro piso. Claro, también otra de las cosas únicas que tenía la VT. De esta línea hay bastantes cosas, pero he querido resumir porque es que, la verdad, mucho más tema político de ciudades. Pues yo quiero que el ferrocarril pase por aquí. Pues no, que el ferrocarril pase por el centro de la ciudad. En Tortosa hubo ahí una jarana. Pero para resumir un poco lo más interesante, de lo único a destacar de la línea fue en el trazado a Benicarló. Las pendientes eran tan fuertes que la VT se vio obligada a hacer un depósito con una reserva a vapor de 16 vías. Estuvo mucho tiempo, ¿eh? La de Benicarló. Esteban Gonzalo estaba por aquí hace un rato. Sí, pues, Benicarló... Un depósito de 16 vías en 1862. O sea, estamos hablando de un depósito enorme para la época. O sea, la importancia de la vía era notoria. Y una vez pasado eso, llegamos al paso del río Ebro. Aquí hay un problema. Ya en 1845 se previó que había que cruzar el Ebro. Y no se sabía cómo. Porque la Armada pedía que el puente tenía que medir unos 17 metros para que sus buques pudiesen pasar. Además que cada X tiempo aquí hay unas inundaciones y un caudal. El caudal del río Ebro se hace, si lo habéis visto, eso cuando llueve se hace enorme. Claro, tenía que resistir el caudal. Entonces, ya desde el principio se empezó a ver la primera propuesta fue de hacer un puente levadizo por el ferrocarril. Pese que ya existían, decidieron no hacerlo. No veían que fuera muy seguro y dijeron, no vamos a... Sí, es que el Ebro fue navegable en algunos trozos durante algunos años, claro. Entonces, ¿cuál fue la solución? Muy fácil. Llegamos al Ebro y una vez allí ya vemos a ver qué hacemos. O sea, llegaron a Ulldecona en el 65. En el 65 se hizo el proyecto en el 45, 20 años después, y aún no se sabía cómo cruzar el Ebro. ¿Cuál fue la solución? Se paró a ver y a ver qué hacemos. Mientras tanto, construyeron el trazado desde Tarragona hasta el otro extremo del río Ebro. Mientras se les ocurrían, a ver cómo lo hacemos. Y para un año después, llegar al otro extremo, aún sin saber cómo cruzar el Ebro. El gobierno dijo, mira, esto no puede ser. Por Real Orden se hace una comisión para ver
como cojones cruzar el Ebro. Y después de mirar, al final ya se vio el trazado, iría a extramuros de Tortosa y por allí sería una estructura de un 960 metros, que grande, de los cuales los 225 era el puente. O sea, estamos hablando de una estructura Importante. muy importante. De hecho, pequeña anécdota, cuando se empezaron las obras, se tuvieron que volver a parar porque hubo un error de cálculo por la profundidad del Ebro. Claro. Era más profundo de lo que, Claro, lo que esperaba. claro. Entonces tuvieron que enviar buzos desde Inglaterra Claro. para hacer más grandes los pilares para que pudiese soportar Claro. el nuevo... Es que son los pilotes metálicos hincaos, claro, eso había Ahí que... soldando bajo el agua. Claro, claro. Y ya después, por fin, se cruza el Ebro y el 21 de junio del 68 se inaugura por fin la totalidad del trazado de Tarragona a Valencia. Ahora vamos con otras empresas que anexó la VT. Algo muy curioso de esta empresa es que no solo se quedaba con vía ancha, sino que también adquirió 2 ferrocarriles de vía estrecha para expandir su comercio. El primero fue el tranvía de Carcaixent a Denia y Gandía. Seguro que muchos lo habréis conocido. Empezó en febrero del 64. Vicente Alcalá hace el primer proyecto e inaugura esta línea. La línea fue un fracaso. Como tranvía de caballos. Porque seguro que esta gente es muy... Seguro que Juan lo puedes explicar la diferencia Alcalá entre... de Olmo se equivocó, sí. No solo, sino la diferencia entre tranvía y ferrocarril económico. Sí. Pero luego vamos a hablar otro, pero se llamaba ferrocarril económico, no tranvía. Tranvía significa que cuando empezó iba a tracción a sangre, es decir, con animales. La empresa fue un fracaso, pues tracción animal no era muy buena. Y morían los animales pobres como ratas. Pues el 24 de agosto del 74, unos pocos años después, la empresa quiebra. Pero Enseguida. Sí. Pero Campo ya le había echado el ojo. Veía su potencial. Y en 1880 la adquiere. Con una pequeña modificación. El ancho de vía lo reduciría de 1,20 m a 1 metro, vía métrica. El primero en toda España, y cambiaría la tracción de sangre a vapor. Mucho más eficiente. Y ampliaría el trazado hasta Denia, hasta el puerto de Denia. Y ya con ello la compañía empezó a flotar bastante bien. Aquí tenemos 2 fotos. Aquí ya cuando la adquirió Norte, tiene ya la numeración de Norte. Si se observa, se ve bastante a la izquierda, ya tienen otra vez imperiales, porque hay de 2 pisos que se ven esa es detrás. otra cosa, que en el de Denia también usó imperiales. Es que la idea al final fue un éxito. Ahora vamos con el ferrocarril económico de Silla-Cullera. Este ferrocarril, al contrario del otro, fue un rotundo éxito. Se proyectó en 1870, con la guerra carlista se tuvo que paralizar el proyecto, pero en el 74 se inauguró. El primer año fue increíble para la empresa. En solo un año, su primer año de actividad, 5.464 trenes de viajeros. O sea, 1.222 pasajeros y 254 de mercancías. Más de 20.000 toneladas de mercancía transportadas solo en el primer año de la empresa. Vamos, la familia de Campo y Campo, al ver esta empresa, dijo, esto es una empresa muy potente. Y decidió adquirir todas las acciones que tenía el Banco Hispano-Colonial y al final la explotación pasaría a ser cargo de Campo y su familia, que luego más tarde anexaría a la VT. Hay que decir, algo que se me ha olvidado importante decir, si ves la foto esta, ambas compañías estaban anexadas a la estación de la VT, tenían una... En Carcagente. En las dos estaban unidas a la estación de Carcaixent, por lo tanto, 2 trenes de mercancías que venían de Valencia o de Tarragona podían parar en esta estación y directamente en los muelles de carga cambiaban de trenes de estrecha de amplia a estrecha y continuaban con el trazado como si nada. O sea, eso es otra ingeniería bastante
De hecho, esta línea fue tan exitosa que se amplió a vía ibérica, de lo exitosa que fue, que es la famosa C1, Claro, lo que es claro, actualmente claro, la claro. C1. Claro, el Silla Cullera bordeando la Albufera, claro. Luego, el famoso trazado de Sati-Balcoi. Mucha gente dice que el primer trazado fue de Sati-Balcoi, pero esto no fue así. El primer trazado fue del Grao, el primero de Valencia y el cuarto de España fue del Grao a Valencia. El de Alcoi fue un proyecto ya desde el principio que Campo quiso con mucha... Y muchas murió antes de verlo. y murió antes de... Y en 1887, muchísimos años después, se consiguió hacerse con la concesión e inició las obras de inmediato. Empezó con las obras, avanzó, llegó hasta Albaida, pero en el 89, desgraciadamente, nuestro amigo y querido Campo falleció. Entonces las obras se paralizan porque la compañía, ahora lo hablaremos, la compañía no sabía cómo hacerse cargo y al final, hasta que no llegó Norte, el Sati-Balcoi no pudo hacerse Es importante realidad. señalar la potencia expansiva del vapor. Fijaros la trenada que está llevando detrás la maquinita, ¿eh? Que Un tren. el perfil del Sati-Balcoi no es... De hecho, no era es tan poca intenso cosa. que la empresa tuvo que vender, o sea, tuvo que comprar locomotores de rodaje 040 solo para la línea de Alcoy. Claro. Luego llegamos, ahora me gustaría hablar un poco de la VT. Al principio la VT cuando llegó, las líneas fueron rentables. Desde la primera, desde el Sativa hasta el Grau, todas las líneas fueron rentables. No hasta el punto de generar grandes beneficios, no generaban demasiados, pero sí que más que lo suficiente como para mantener las vías. Pero una vez que se construyó el Valencia-Castelló, las ganancias se catapultaron. Estamos hablando de que si para mantener la vía se requería 1,5 millones de pesetas, la empresa generaba 6 millones de pesetas en ganancias. O sea, la empresa empezó a generar muchísimo dinero. La empresa fue un rotundo éxito. Empezaron a ampliar estaciones. Aquí tenemos la comparativa, dos planos originales. A la izquierda, la estación de Valencia en 1856 y a la derecha en 1883. Podemos ver que han ampliado muchísimo. Tuvieron que ampliar donde pudieron, calles Alcoy, Alicante hoy en día, tuvieron que ampliar fuera de la muralla, claro, porque no había otro sitio. Pero la ampliación es un depósito de locomotoras importantísimo. La rotonda era brutal, ahí se ve. Esto es una foto Brutal. Desde el campanar San Valero donde se ve la rotonda, el taller de máquinas, todo lo que es Y creo que se veía un tren bordeando la Plaza de Toros. Aquí hay coches de viajeros, estamos hablando de una empresa muy grande. La Plaza de Toros sigue estando donde está, o sea... Hombre, eso no dime tú cómo lo vas a mover. Claro. Eso no molesta, la estación del norte molesta. Pero la Plaza de Toros no. La quisieron quitar también. Curioso, la Plaza de Toros no molesta. Bueno, pues ya está. Si es que lo que interesa no hay que tocarlo. Pues nada, en 1889 Campo muere, dejando a una empresa muy grande, pero pese a las ganancias y que se llegó a convertir en la empresa más rentable de toda España, la que más beneficios generaba. De todas las que había en España, la VT fue la más rentable de todas. Cuando murió Campo, de repente faltaba dinero. La VT no tenía... Mira que era rentable, pero había muchas deudas, faltaba el dinero. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el dinero? Si era la más rentable generando millones de pesetas. Pregúntaselo a Campo a ver cómo lo hacía. Pero se murió y la VT empezó a bajar. La empresa empezó a estancarse. Sus herederos no sabían cómo gestionar una empresa del calibre de la VT. Y en este momento, Norte y MZA empezaron en su último rifirrafe por el control de la línea. Norte y MZA empezaron con unos pequeños trazados, el famoso Madrid-Aranjuez, que luego, como hemos comentado, iría hasta Alicante, y también empezó a adquirir otros ferrocarriles que veía que eran rentables y que podían dar buen capital, los iba adquiriendo. ¿Qué pasó? Llegó la VT
en Estebo solo habían dos ferrocarriles totalmente independientes, que era el TBF, el Tarragona-Barcelona, Barcelona-Francia. Francia, y la AVT. Por cierto, pequeño inciso. El TBF tenía la estación que hay del TBF era conjunta con la AVT. Los dos tenían su parte de vía con la AVT. Pequeño inciso. Pues nada, estas dos empresas empezaron a disputarse por las dos compañías, porque ellos querían adquirir las dos, la AVT y el TBF. Bueno, es que tampoco sabemos si, como se quedó sin hijos cuando falleció el Marqués de Campo, creo que tenía una hija natural o algo así, pero creo que se quedó todo el Gabriel Moreno Campo, el sobrino, y tampoco sabemos si era tan inteligente como su tío, y posiblemente lo fue liquidando todo. Sí, no sabían cómo... Entonces empezaron a hacer las primeras ofertas a la compañía. También decir que MZA ya tuvo la oportunidad de comprar la AVT ya en 1857. Durante el trazado de Almansa llegó la crisis que hemos comentado antes. ¿Qué pasó? La AVT tenía problemas de financiación. Entonces, el gobierno no podía hacerse cargo de darles un préstamo. ¿Cuál fue la solución del gobierno? Que MZA hiciese el préstamo a la AVT a cambio de devolver el préstamo con su cierto porcentaje de interés o comprar la línea de la AVT. MZA empezó los estudios para comprar la línea porque sabían que podía estar bien, pero no les acabó de molar porque la condición de las vías era muy mala. El método de construcción de campo de poner la vía sobre la tierra sin poco más, pues no era muy efectivo. La línea tenían una calidad muy mala. Entonces la MZA decidió no comprar. Pero luego Campo le hizo ofertas a MZA para ver si querían volver a comprar. Y MZA empezó a hacerle contraofertas. No estaba muy bien la línea, pero bueno, podía estar bien la explotación. Estuvieron así haciéndose ofertas, pero por lo visto durante una de las ofertas Campo empezó a hacer unos movimientos financieros raros y MZA se dio cuenta y dijo, esto no me mola, y retiró todas las ofertas y decidió pasar de comprar la línea. Así que Campo se quedó con la línea de la VT y la MZA por su parte. Pero, como estábamos explicando, unos años después, la MZA ya volvía a estar interesada otra vez con la VT. El gigante que se había vuelto era imposible de ignorar. Pero pese a hacer ofertas y estar en consideración, Norte fue quien al final se quedó con la línea. Ten en cuenta que Norte y MZA estaban respaldados por la banca francesa, los Rothschild y los Pereire, mientras que aquí nos habíamos quedado con la banca propia que no teníamos. Entonces se les adelantó Norte y se quedó con la VT. ¿Qué pasa? MZA, al ver la adquisición que tenía Norte, no podía quedarse a brazos cruzados. ¿Cuál fue su respuesta? Ofreció a Norte parte del trazado del Madrid a Zaragoza a cambio de la VT. Norte tuvo en consideración esa oferta y a cambio le dijo la totalidad, todo el trazado de Madrid hasta Zaragoza a cambio de la VT. Pero la VT, mientras hacían las ofertas para ver qué hacían, a escondidas se adquirió el TBF. Se lo quedó para ellos y una vez ya adquirido, tenían también una gran empresa controlada y retiró todas las ofertas que hacía Norte. Entonces al final, Norte se quedó con la VT y MZA con el TBF. Pese que Norte estuvo a punto de adquirirlo. Al final, después de este enfrentamiento, las dos empresas decidieron hacer las paces y en 1895 firmaron un acuerdo de no competencia. Ya no se harían ningún tipo de competencia entre ellas, se repartirían los servicios equitativamente para evitarse ningún tipo de competencia. Hoy en día esto es ilegal, por cierto. No se puede hacer un contrato así. Estos son los primitivos estación y esto es el depósito original de la VT de Norte. O sea, a la izquierda se ve la estación futura del 17, sí. O sea, esa es otra foto de sí, muy chula, sí. Desde donde se ve la antigua estación y nada, una vez adquirido por Norte,
El resto de es historia. lo que ahora estamos reformando y cambiando la techumbre. Ya por último, para terminar, hablar un poco del material motor. La VT tuvo un montón de locomotoras, un total de 117 locomotoras, que para la época eran muchas locomotoras para el trazado, divididas en varios tipos, de 021, 120. Las locomotoras de tipo 021 tanque eran usadas para hacer maniobras en las diferentes estaciones. Luego, las locomotoras 021 tender y 120 eran para uso de servicios de pasajeros, pasajeros o mixtos. Las locomotoras de tipo 030 eran para transporte de mercancías. Y las 040 ya fueron las últimas que adquirió para la línea Xàtiva-Alcoi. Entre ellos también, como no, los tuvo hasta 500 coches de pasajeros y 900 vagones de mercancías. Más de 900, que son unos cuantos. Aquí una foto de una 030 de la VT en el depósito de Xàtiva, ya el nuevo depósito. Bueno, Esto ya bueno, es con un montón de ferroviarios. Destacar en medio como dos ferroviarios, tener aquí al perrito levantado sería seguramente la mascota del depósito. Luego, otra foto, esta es muy interesante. Hablando de lo que dijimos de fijarse con las fotos, esta es una locomotora 030 Mamut, que es como se llama este tipo de locomotoras, en Valencia, en la estación de Valencia. Pero claro, viendo, esto no es norte. Entonces, viendo, yo creo que es el interior de la de Valencia, la de Alameda, la que está ahora en el ayuntamiento. También podría ser la del Grao. Porque la del Grao... La del Grao no se conoce casi nada. Entonces... Puede ser. Esto sé que es en Valencia. No sé si es la del Grao o la de... o la del ayuntamiento. Cualquiera de las dos... Es muy interesante tener una pequeña foto del interior. Yo me decanto más por la del ayuntamiento. Y modelo de locomotora que tuvimos de monumento y al final, qué lástima, estuvo hasta hace pocos años. Sí, que también de la que estuvo en Norte para dar vapor a las composiciones. La que estuvo también entre las vías, de cilindros interiores. De ese modelo. Creo que es la misma. Posible. O sea, y luego ese tiro. Luego aquí, el material motor. Aquí a la izquierda, una 021. De la izquierda, a ver, eso es un error. Esa foto de la izquierda salió cuando Díaz Prosper, eso es una locomotora francesa, no tiene nada que ver con Valencia. Eso fue un error. Si te fijas bien, hay unos carteles por ahí, por el medio, es la típica indicación de los ferrocarriles franceses. Yo le he estado, y ahí pone Nord, es que ahí lo pone Nord en francés. O sea, no he dicho nada, olvidado de esa foto. Es que alguien encontró en el archivo de Norte en Valencia esa fotografía. Y era cuando el norte bueno, era famosas fotos francés. también de los imperiales de segunda clase que se decía que eran de Valencia. Para mí esa fotografía se puso erróneamente en los 150 años del tren. La segunda foto es un descarrilamiento que hubo en la línea de Valencia-Tarragona en el 72. Descarrilamiento, se ve que el puente se derrumbó. Seguramente tuvo que ver algo, porque ya estamos en la tercera guerra carlista. Seguramente fue algún tipo de sabotaje. Sí, en esos años sí, porque hubo otro muy importante en Riu de Cañes, pero es muy posterior. Pero también decían que era un mal estado de la vía, pero esto no, esto es un atentado. Esto no, seguramente. Esto la pinta que tiene y el aquí 72, no se ve mucho, pero destacar 72. Un poco. Este coche que está a punto de caerse, que está antes del furgón, es un mixto tercera correos. Mixto. Que es curioso. Sin pasillo interior. Sin pasillos. Coche muy interiorso, muy curioso. Bueno, los coches de viajeros, esos son todos los coches que tuvo. Primera clase con berlina, que serían como los butacas, es decir, primera clase aún más. Primera clase sencillo, mixtos, primeras, segundas, tercera. Y los famosos tercera clase con imperial, con un total de 396 coches de viajeros. Si os habéis prestado atención, seguramente no estaríais a los cojones de mí, pero bueno. Para nada. Dije que la VT llegó a tener más de 500 coches de viajeros, pero en cambio aquí, esta es del 92, cuando adquirió Norte, solo había 396 coches. ¿Qué pasó con esos ciento y pico? La guerra carlista destruyó muchos de ellos. Locomotoras, en cambio, hubieron dos
que durante la revolución las tiraron por un puente hasta un río, no recuerdo ahora cuál era, las despeñaron por un puente. Y pese a estar 2 años en el río con agua, la VT las reparó y las volvió a poner en servicio. Igualito que hoy en día. Igual que ahora. Pero estas fotos, que hay varias, desde Luis Vives más o menos, desde el convento, son muy interesantes por todo el material que cada vez que hay una fotografía se va viendo. Cosas de tercera clase, Este de aquí seguramente sea un ex cuarta clase, porque tuvo muy raro. Coches de cuarta clase. Es muy raro. O sea, ¿qué significa eso? Sentarse es un lujo. Iban levantados en el coche. Y sin cristales. Sin cristales y sin nada. Era o sea, tipo perrera de tranvía. Perrera, pero peor que una perrera. Sí. Por suerte, duró 3 años. Sí. A los 2-3 años de tenerlos, los reformaron a tercera clase. Luego, si lo queréis ver de cerca, en fin, hemos traído aquí un modelo de los primeros imperiales. Ese fue el segundo. ¿Cómo no hablar de los imperiales? Los interesantes son los de la izquierda, para que veáis la gente cómo subía el imperial de arriba, escalando. O sea, barras de pozo, imaginaros cómo subían. A la derecha ya se consiguió poner unas escaleras sobre las toperas. Que esto ya es la segunda serie. Que me juego lo que quieras, que los imperiales llegaron porque Campo quería amortizar el material. Quería en un coche mucho pasajero. Es que era, sin alargar andenes, duplicar la capacidad. Entonces, y con la tontería, al final los coches fueron un éxito, que seguro que algunos de aquí los habréis visto ya, los de norte. A ver, algunos ya se utilizaban en París. O sea, él cogió algunos modelos que ya existían. Pero bueno, que al final los implantó y los implantó mucho. Con una particularidad, cuando subías al primer piso, a la Imperial, te tenías que sentar y durante la marcha no levantarte, porque la cabeza te volaba, los túneles pasaban rozando. Entonces ellos lo sabían, en fin, hay chistes de la época diciendo durante la marcha no te levantes porque... Si no, pierdes la cabeza. Y ya por último, me gustaría hacer un pequeño recopilatorio de qué he llegado hasta hoy en día de la VT. Como no, la famosa estación del Grao de Valencia, la original en 1852, no es completa, por lo visto, por una foto que lo descubrí hace poco, tenía una marquesina y como la estación de norte que tiene como dos edificios a los laterales, pues la estación del Grao también lo tenía y en medio la marquesina, que es muy que es la foto la vi teóricamente la estación más antigua de España en pie. En pie, porque está vacía por dentro. Luego, la estación del Cabanyal es la estación original de 1861-62. Sí, porque no fue original de la línea, vino un poquito después. Del después. trazado de Valencia hasta por Tarragona. Eso hemos hablado muchas veces. Que nuestro socio Campillos tiene un módulo súper chulo que se lo ha currado de la estación de Cabanyal. Que os lo recomiendo ver algún día, que os enseñe fotos y que hable de él. Que seguro que él tiene mucha más información que yo sobre la estación de Cabanyal. Que también está el edificio, lo que pasa es que para otros usos. Pero bueno, se conserva el edificio. Que eso no podemos hablar de la Estació Bella de Xàtiva. Que esta es la original de 1854. Ha llegado hasta nuestros días, pero el estado es deplorable. No. Lo siguiente. La estación no se ha caído porque se les ocurrió hacer arcos. Porque los arcos son quienes están aguantando toda la estructura. Porque la estación el tejado se ha caído ya. El tejado... Esta otra parte no tenía tejado luego. Cuando hable de la estación hablaré del por qué. Se le quitó el tejado, porque se le quitó el tejado ya hace tiempo. Y... Precioso. El puente del Sativalcoy es de la VT. Y ahí sigue. Del proyecto de 1887. La vida media de estos puentes de celosías son de unos 100 años. O sea... Se está renovando la línea y se conserva. O sea... O el puente está muy bien hecho o aquí la seguridad se la pasan... No, la clase de acero era... Sí, hombre, lo muy que... bueno. Acero de muy buena calidad. Mucho mejor del que hay ahora. Pero que la verdad es que se lo curraron. Y nada,
os libero ya